Mi Jesús, hoy miércoles 19 de enero del año 2022. Segunda semana de Salterio, segunda semana del tiempo común o tiempo ordinario. El color litúrgico es verde. Hoy celebramos a San Macario de Alejandría, monje. Vivió en el año 310. Murió en el año 408. Hasta los 40 años fue fabricante de dulces y vendedor de frutas. Los pasteleros lo tienen como su patrono. A los 40 años se fue al desierto a rezar y a hacer penitencia, y allí estuvo casi 60 años santificándose. Macario significa un hombre feliz. Un día, mientras viajaba por el Nilo, unos militares le preguntaron por qué andaba tan feliz. Les respondió: vivo feliz porque sirvo a un rey que me ama. Ante esta respuesta de Macario, el comandante se conmovió tanto que renunció a su categoría militar y se fue de monje también a un monasterio. Oración colecta. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir siempre de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Liturgia de la palabra. Veamos el mensaje hermoso de nuestro amado Señor en este día. David venció al filisteo con la honda y una piedra. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 1 y 2, 4, 8, 32 y 33, 37 y del 40 al 51. Los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Goliat. Se detuvo y gritó a las filas de Israel: ¿para qué salen a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl? Elijan a un hombre y que baje a enfrentarme. David dijo a Saúl: no hay que desanimarse a causa de ese. Tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl respondió a David: tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: ve y que el Señor esté contigo. Luego David tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor en la mochila y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precedido de un escudero. Y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció porque vio que era apenas un muchacho de tez clara y de muy buena presencia. Entonces dijo a David: soy yo un perro
para que vengas a mí armado de palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego le dijo, ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. David replicó al filisteo, tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la historia sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, éste enfiló velozmente en dirección al filisteo. Enseguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra. Le asestó un golpe mortal sin tener una espada en su mano. David fue corriendo y se paró junto al filisteo. Le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo está tomado del número 143, versos 1 y 2 y 9 y 10. Bendito sea el Señor mi roca. Bendito sea el Señor mi roca, el que adiestra mis brazos para el combate y mis manos para la lucha. Bendito sea el Señor mi roca. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es el escudo con que me resguardo y el que somete los pueblos a mis pies. Bendito sea el Señor mi roca. Dios mío, yo quiero cantarte un cántico nuevo y tocar para ti con el arpa de 10 cuerdas, porque tú das la victoria a los reyes y libras a David tu servidor. Bendito sea el Señor mi roca. ¿Está permitido en sábado salvar una vida o perderla? Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 3, versos del 1 al 6. Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ven y colócate aquí delante. Y les dijo, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano.
Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos en estas tres hermosas palabras que nos coloca el Señor en este día. En la primera lectura del primer libro de Samuel, en verdad que Dios no se deja impresionar por el aspecto ni la presencia, ni por la gran estatura de las personas. Él nos salva sin usar armas hechas por nuestras manos. Él solo quiere que confiemos en Él y en ese momento su victoria será nuestra victoria. Pues, ¿quién como Dios? No es la técnica ni son las armas complicadas las que nos hacen fuerte. Es solo Dios que a pesar de nuestras flaquezas está siempre con nosotros. Y aunque aparentemente seamos vencidos por nuestros enemigos, Él nos levantará del polvo y hará que volvamos a contemplarlo y a gozar de Él eternamente. En medio de nuestras luchas en contra del pecado, sepamos poner nuestra confianza en Dios, pues unidos a Cristo, Él no permitirá que seamos vencidos por el mal, más aún Él nos dice, te basta mi gracia, pues cuando nosotros somos débiles, el Señor es fuerte en nosotros. Confiemos siempre en Él. ¿Acaso tenemos nosotros el poder para vencer a la serpiente antigua o Satanás? Si en nosotros estuviese ese poder, entonces habría sido inútil la encarnación del Hijo de Dios. El Señor ha venido como Salvador nuestro. Él, mediante su muerte en la cruz, ha aplastado la cabeza de nuestro enemigo. A nosotros corresponde confiarnos totalmente en el Señor y vivir en adelante como personas que han dejado atrás sus esclavitudes al pecado. Si tenemos esa apertura suficiente al Espíritu Santo de Dios en nosotros, entonces aun cuando nuestra carne sea débil, seremos fuertes en el Señor, pues en la fragilidad es cuando se muestra la fe que nos viene de Dios. En el Salmo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre se ha dado todo honor y toda gloria. El Señor es quien nos fortalece nuestras manos y quien las adiestra para el combate, para que salgamos victoriosos sobre el pecado y la muerte. Dios siempre estará a nuestro lado como Padre, como amigo, como fortaleza, como refugio. Por eso, ¿quién podrá sobre nosotros? Sabiendo que la victoria no es nuestra, sino de Dios, vivámosle muy agradecidos, entonemos himnos de alabanza, cánticos hermosos, hagámoslo no solo con los labios, sino con una vida intachable que se convierta en una continua alabanza a su santo nombre. Nosotros nos gloriamos de tener un Padre y amigo al mismo Dios. Busquémoslo no solo para encontrar en el refugio cuando si nos sintamos perseguidos. Busquémoslo para poder encontrar en Él no solo cuando estemos afectados en nuestra salud, cuando la enfermedad se cierna sobre nosotros o sobre los nuestros,
ni lo busquemos solo como consuelo en nuestras angustias. Busquemos al Señor para vivir junto con Él, para caminar con Él cada día, comprometidos con Él en la escucha de su palabra y en dejar que esa palabra tome carne en nosotros, de tal manera que por medio de la iglesia del Señor continúe preocupándose del bien y de la salvación de todos los pueblos. En algún momento Jesús dirá a la gente de su tiempo: ¿quién de ustedes puede echarme en cara un pecado? Él fue perseguido y condenado injustamente solo por hacer el bien, incluso hasta el día sábado, pues Él también es dueño del sábado. Por los judíos más aferrados a la interpretación de la ley y a la serie de preceptos que le habían añadido, condenan a Jesús por no cumplir con sus interpretaciones, que llegaban incluso a exceder al mismo espíritu. Dios no quiere que estemos paralizados, Él nos quiere movidos por el Espíritu Santo para servir constantemente a los demás. Por eso debemos tener esa apertura al Espíritu Santo en nosotros, de tal forma que no nos conformemos con escuchar la palabra de Dios y con buscar la santidad de un modo personal, sino que convertidos en testigos de Cristo, vayamos por todas partes a proclamar la buena nueva para que la humanidad entera se libre de sus parálisis internas, se ponga en camino hacia su perfección en Cristo y se convierta en un signo del amor salvador de Dios en el mundo. Dios nos quiere apóstoles y misioneros en camino. Él, que es el enviado del Padre, no vino a sentarse entre nosotros como tampoco no se quedó en una oficina detrás de un escritorio esperando a ver quiénes venían a buscarlo para tratarlos, tal vez incluso de mala gana o con malos tratos. Él, como buen pastor, salió a buscar lo que se le había perdido, a buscar esa oveja perdida hasta los lugares más recónditos e inhóspitos, hasta encontrarla para cargarla sobre sus hombros y llevarla de retorno al redil. Solo la muerte lo puso clavado en una cruz, pero su muerte, no es una muerte inútil, es el motivo del perdón de nuestros pecados, nuestra salvación y la fuerza que nos pone en movimiento como testigos de su amor en el mundo. Cuando celebremos nuestra Eucaristía, participemos de toda esa fuerza de amor que el Señor quiere comunicarnos. No podemos acudir a celebrar la Eucaristía solo como espectadores, como por cumplir, sino como personas que se comprometen con Cristo para hacer que todas las personas y todas las cosas encuentren en Cristo su renovación, puedan así convertir sus corazones en un signo cada vez más claro del amor que Dios nos ha tenido a todos. Quienes participamos cada día de la Eucaristía, debemos volver a nuestras actividades diarias como testigos de ese amor de Dios. No podemos volver como paralíticos incapaces de hablar del Dios de la vida.
de llevar ese mensaje escuchado y proclamarlo a los que conviven con nosotros. Aquel que quiera proclamar el nombre del Señor a los demás y continúe anclado en una vida de pecado, en lugar de conducir a los demás hacia Cristo, estará propiciando que quienes lo escuchen hagan de nuestra fe solo una burla, pues a falta del testimonio del predicador, podrán decirnos: de eso te oiremos hablar en otra ocasión, cuando no solo prediques, sino también cuando vivas lo que dices, que nos va a salvar y que nos va a unir como hermanos. Cierto que cuando demos testimonio de nuestra fe, nos encontraremos con cantidad de oposiciones y de burlas. No queramos salir victoriosos con nuestros propios recursos, queriendo construir una torre de sabiduría para hacernos famosos. Más bien pongámonos hermanos de Dios, en manos de Jesús, y dejemos que su Santo Espíritu hable por medio nuestro. Solo entonces será posible que el mismo Espíritu y no nosotros engendre la salvación en los demás y acabe con el poder del maligno que se ha querido apoderar del corazón de los hijos de Dios. Roguémosle al Señor que nos conceda por intercesión de la Virgen Santa María, nuestra Madre, la gracia de tener la suficiente apertura al Espíritu Santo en nosotros, de tal forma que todo lo que hagamos, todo lo que digamos y todo lo que trabajemos a favor del reino de Dios sea la obra de salvación y las grandes obras que el mismo Dios lleve a término y perfeccione en nosotros y por medio nuestro en el mundo entero. Amén, amén. Bendecido miércoles de San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.